¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Periodismo Puro y Sin Apuro, el programa quincenal en mi canal de YouTube. Esta vez lo vamos a hacer sobre las relaciones entre China y América Latina, a propósito de que esta semana se llevó a cabo el foro China-CELAC, el cuarto foro China-CELAC, y bueno, de ahí se conocieron muchas noticias, especialmente para Colombia, dado que Colombia es quien está presidiendo CELAC temporalmente y el presidente estuvo presente en China y desde ahí pues se firmó el ingreso de Colombia al convenio de la nueva ruta de la seda. Pero más allá del caso colombiano puntual, que también lo vamos a comentar, lo que queremos en este programa es ver si la relación entre China y los países de América Latina y el Caribe a través de la nueva ruta de la seda puede ser un ganar-ganar o un gana-gana, según como cada quien acostumbre decirlo en sus países. Para esto tenemos tres personas de invaluables credenciales que conocen mucho el tema, las voy a ir presentando. Jorge Malena nos acompaña desde Buenos Aires. Jorge, bienvenido. Les cuento un poco sobre la trayectoria de Jorge, que es muy larga, no la puedo leer toda porque es enorme. Es el director del Comité de Asuntos Asiáticos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, también director de la especialización en estudios sobre China en la era global en la Universidad Católica Argentina y es especialista en China contemporánea, especialmente en política interna, política exterior y asuntos militares de China. Bienvenido, Jorge. Un gusto, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos acompaña además Cynthia Sanborn. Cynthia es directora del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico en Perú. Es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales, es PhD y MA en Government de Harvard University. Bueno, también estudios en la Universidad de Chicago, docente, por supuesto, y fue investigadora visitante del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Cynthia, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cynthia nos acompaña desde Lima y desde Alemania nos está acompañando Pamela Aróstica, que es la directora de la Red China de América Latina, Enfoques Multidisciplinarios, investigadora senior en el Centro de Estudios sobre Asia, Pacífico e India, integrante del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica, doctora en Ciencias Políticas de la Freie Universidad de Berlín, no sé si lo dije bien, bueno, entre muchos otros títulos. Pamela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Empecemos con la pregunta del programa. La relación de los países de América Latina y el Caribe y con China puede ser un ganar-ganar en el marco de la nueva ruta de la seda. Jorge. Bueno, a mi entender hay tanto beneficios como desventajas, por lo menos si lo vemos desde el lado de América Latina, a la luz de que un win para nosotros bien puede ser el financiamiento en infraestructura, a la luz de que la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es obviamente la principal herramienta con la que cuenta el Foro China-CELAC para promover la interacción entre China y CELAC, bueno, esta iniciativa nos brinda financiamiento para el desarrollo de la infraestructura, pero al mismo tiempo, obviamente, la infraestructura contribuye para el incremento del comercio entre ambas partes. Por supuesto que la infraestructura también incluye la transferencia de tecnología y esto implica en líneas generales para América Latina el beneficio de que podemos diversificar nuestras relaciones económicas internacionales. Sin embargo, también del punto de vista del debe, no solo del haber, tenemos que reconocer también que los gobiernos latinoamericanos deben prestar mucha atención a los efectos no deseados del desarrollo de la Franja y la Ruta, a la luz de que pueden verse afectado el medio ambiente a partir de lo que son inversiones que no tienen el debido control gubernamental por nuestra parte, e incluso otros efectos no deseados como puede ser la afectación de las condiciones de trabajo
de quienes son empleados en estas obras de infraestructura y, por qué no, también reconocer un cierto impacto en la dependencia financiera que puede generar este financiamiento chino a las obras de infraestructura. Gracias, Jorge, por este panorama. Ahorita voy a seguir con Cintia, pero antes de hacerte la pregunta, quiero mencionar algunas de las obras de infraestructura que se han construido durante este tiempo en que ha existido la nueva ruta de la seda, y más de 20 países o 20 países de América Latina pertenecen a ella. Entre los 146 que en total han firmado convenios de pertenencia con China. El puerto de Chancay, en Perú, tú debes conocer muy bien ese caso, pues porque estás allá. El presidente Xi Jinping fue en 2024 a la inauguración de ese megapuerto. En Ecuador, la reconstrucción del aeropuerto internacional Eloy Alfaro, luego en Manta, luego del terremoto. La renovación del puerto de San John's en Antigua y Barbuda. La construcción de la estación del espacio lejano en la Patagonia Argentina. Y bueno, futuros proyectos de los que se habla, tren bioceánico que conectaría Brasil, Bolivia y Perú, entre otros. Tú dirías, y la pregunta sigue siendo la misma, puede ser una relación de ganar, pero también miremoslo desde este punto de vista. Con el tiempo que lleva la nueva ruta de la seda, ¿este tipo de proyectos son suficientes, insuficientes? ¿O cómo lo definirías tú? Bueno, mira, yo diría que los beneficios superan largamente las desventajas. En términos generales, si no existiera China, América Latina estaría mucho peor, ¿no? Nuestros países necesitan infraestructura, las brechas son muy grandes, necesitamos inversión, no lo podemos hacer solos. Y hay muchas ventajas con las empresas chinas, especialmente los estatales, por las ventajas que nosotros conocemos, ¿no? La capacidad de invertir, sus empresas constructoras son de las más grandes del mundo, la capacidad de su gobierno a dirigirlos por fines tanto económicos como políticos, su visión de más largo plazo, ¿no? Incluyendo inversiones en obras que otros inversionistas muy probablemente no van a apostar, ¿no? Lo que sí, estoy de acuerdo con Jorge, es muy importante que la participación sea transparente, de preferencia en licitaciones públicas y competitivas, no debajo de la mesa, digamos. En países como Perú, Chile, creo que Colombia también, las obras públicas mayormente son licitaciones competitivas, ¿no? Nosotros no tenemos acuerdos gobierno de gobierno para obras públicas, no tenemos deudas grandes con China públicas, y creo que esto es la ruta más importante, ¿no? Y de acuerdo con diversificar las inversionistas y no dependernos demasiado de un solo actor. Pero sí creo que las ventajas superan las desventajas, y muchas de las desventajas son productos de nuestros países en términos de la capacidad regular y dirigir las inversiones que necesitamos, ¿no? No sé si entendí bien al principio, tú dijiste si no existiera China, América Latina estaría mucho mejor o mucho peor. Peor, peor. Mira lo que pasó en 2018 con la crisis financiera internacional, ¿no? Si con el paquete de estímulos de China, su economía, nosotros pasamos mucho más suave que Estados Unidos o Europa, ¿no? Y creo que hoy día también, con todo el tema de guerra comercial, se está abriendo oportunidades para nuestros mercados, y China te está buscando más América Latina. Curiosamente, los colegas chinos ahora empiezan a reconocer que no somos patio trasero de nadie. Y este lenguaje es diferente que el pasado, cuando quizás China vio a América Latina como área de influencia de Estados Unidos para no involucrarse demasiado. Ahora nos buscan como aliados, como mercados alternativos, y también como siempre, ¿no? Lugar de recursos que necesitan para su economía. De materias primas. Muchísimas gracias, Cintia. Ahora le doy la palabra a Pamela con la misma pregunta, pero también introduzco un dato adicional. En los últimos 15 años, los bancos de desarrollo chinos le han prestado a los países de América Latina y el Caribe 150.000 millones de dólares. Si uno mira esto, Pamela, en términos de el potencial que hay, es algo que realmente uno pudiera decir, ¿está China de verdad interesada en el desarrollo de América Latina y el Caribe, o es una cosa meramente transaccional? ¿O qué interpretación harías tú de esa cifra? Pero también respondiendo a la pregunta de si esta nueva ruta de la seda puede ser un ganar-ganar.
Yo pienso que es importante salir de la lógica binaria. No es posible decir esto es blanco o negro o si América Latina estaría peor que sin China. Yo creo que una cosa clara que se demuestra al analizar en perspectiva de larga duración estas relaciones es que América Latina tomó una renovada relevancia en el escenario internacional justamente de la mano del ascenso económico de China. Y eso ha ocurrido desde fines de los 90 con los países que tenían relaciones con China más avanzadas, como el caso de Chile, posteriormente con otros países que se han ido afianzando en estas relaciones. Este tema de los préstamos es parte también de uno de los temas de debate que tiene que ver con el excesivo endeudamiento de la región. Ese sería uno de los riesgos. Con respecto a la pregunta macro de esta entrevista, si es un ganar-ganar, uno tiene que analizar que hay potenciales beneficios, pero también riesgos que pueden ser muy altos. Algunos de los beneficios, algo mencionó Cintia, es la diversificación de socios comerciales. Hoy América Latina no solamente está focalizada en socios tradicionales, como el caso de Estados Unidos o la Unión Europea, sino que también tiene a China. Eso, por supuesto, que es una ventaja. Otra ventaja puede ser la transferencia tecnológica en algunos proyectos, el acceso al financiamiento, por supuesto, pero una desventaja puede ser la contracara, que es un excesivo endeudamiento, una dependencia mayor económica con respecto a China o un nuevo tipo de dependencia, algunas veces falta de transparencia en algunos proyectos, riesgos asociados también a algunos de estos proyectos de inversión, como el mismo caso del megapuerto de Chancay, que obviamente va a traer muchos beneficios para el Perú y también una reconfiguración del escenario geopolítico en el cono sur, con esta nueva ruta transpacífica. Pero un riesgo asociado tiene que ver también con los temas medioambientales y sociales que no pueden pasar por alto y que obviamente tiene que ver con la debilidad institucional de los países latinoamericanos. Gracias, Pamela. Bueno, ustedes tres plantearon dentro de los riesgos la transparencia, ¿no? Y hablaron también, y Cintia lo dijo puntualmente, como que también eso es un problema nuestro, no es que porque nuestro quiere decir de los países latinoamericanos, no es un problema solamente de China. Y mi pregunta en este sentido va por el lado de por qué esto se plantea de una manera como más directa cuando se habla del relacionamiento con China que cuando se habla del relacionamiento con otros países poderosos, por supuesto, incluyendo aquí a Estados Unidos, pero también países europeos, porque, mejor dicho, mi pregunta es si tenemos demasiado excesivo resquemor con respecto a ese tema de la transparencia por tratarse de China, si es una narrativa que hemos construido que de pronto no tiene tanto sustento, o dónde está realmente la preocupación diferencial por la transparencia cuando se trata de China. Jorge. Muy buena tu pregunta, Claudia. Realmente celebro que la hayas identificado porque ese es el interrogante que uno tiene cuando comienzan a analizarse lo que son todos los, digamos, peros que se ponen al desarrollo de la inversión de China en América Latina, como así también en el resto del mundo. Pareciera como que necesariamente está implícito algo vinculado a la ilegalidad, algo vinculado a la afectación de los intereses de América Latina, si es que ingresan estas inversiones en el subcontinente. Y en rigor de verdad, todo termina siendo un negocio entre dos partes, que obviamente son dos estados nacionales, como también sucede si cualquier país, ya sea de América del Norte, de Europa Occidental o del resto del continente asiático, tiene interés de desarrollar un negocio con un país latinoamericano. Por supuesto que sí se han identificado algunas iniciativas poco felices, como han sido,
inversiones de China en el continente africano, en donde, como mencioné al principio, hubo una afectación de las condiciones de los trabajadores, como así también un impacto medioambiental, y otros casos, digamos, más resonantes, como fue, digamos, el préstamo que se hizo al gobierno de Sri Lanka para el desarrollo de infraestructura, el cual, a la luz de la falta de cumplimiento de pago de la deuda por parte del gobierno singalés, terminó redundando en la exigencia de China de la cesión de un puerto en Hambantota, para ser más preciso, lo cual ha traído aparejado, bueno, el establecimiento de un enclave chino al sur de la India, que, como todos sabemos, es su principal rival en el Indo-Pacífico. Pero nuevamente todo vuelve a cómo sabrá la contraparte latinoamericana negociar y gestionar los negocios con China. Si nuestros gobiernos son eficientes, son honestos, no necesariamente hay que temer toda esta narrativa que se ha construido. Bueno, pues muy concreto, muy claro. Cintia y Pamela, me imagino que obviamente tienen algo que agregar a esta parte de la conversación, así que dejo abierto para que... Habiendo participado en varias iniciativas de transparencia, yo creo que el discurso de dar más atención a China que otros es algo que viene más de Estados Unidos y algunos países europeos que quieren desalentar la relación con China, pero la verdad es que nosotros en América Latina hemos vivido el escándalo de Lavajato y la gran nivel de corrupción y falta de transparencia con las inversiones brasileñas en infraestructura. No hace muy poco hemos tenido problemas de ese tipo. Nosotros tenemos varios presidentes encarcelados y enjuiciados por corrupción asociada a inversiones en infraestructura desde las empresas de Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que estamos con los ojos más abiertos en general de inversionistas en obras de infraestructura, sobre todo obras públicas. Y de acuerdo, nosotros necesitamos mantener la transparencia con cualquier tipo de inversionista y que sea más abierta licitaciones competitivas. En nuestro centro hemos mapeado todas las inversiones chinas en infraestructura pública, en servicios públicos, que ha aumentado mucho desde 2019, y la mayoría son licitaciones competitivas, en lo cual hay más de un postor y el consorcio chino o el inversionista, la empresa china gana a través de procesos relativamente transparentes, ¿no? Y creo que eso es muy importante mantener. Hemos visto casos en otros países donde los contratos son repartidos de forma no transparente o no competitivo, y esto lleva al tipo de problemas que se ha mencionado, ¿no? Yo creo que los sectores en los cuales la inversión china ha venido históricamente, no tanto en la infraestructura pública ahora, sino, por ejemplo, en gran minería, en petróleo, en gas, son sectores de por sí problemáticas, ¿no? Con mucha tensión social y con mucha necesidad de regulación social, ambiental y gobernanza, y más bien cuando pasamos a infraestructura o ahora a energía renovable, ¿no? Que estamos viendo bastante más, es una oportunidad de tener controles y estándares altos y mantenerlos. Gracias, Cintia. Pamela. Específicamente, cuando uno se centra en el caso de América Latina, puede observar proyectos de inversión chinos que han sido exitosos y otros no tanto. Pero sí es importante hacer este estudio comparado, ¿no? Comparando las inversiones con Estados Unidos y con la Unión Europea, claramente hay diferencias. No hay empresas europeas que estén en este momento invirtiendo en América Latina a cambio de petróleo. Eso solamente ha ocurrido con empresas chinas en el caso de Venezuela. Tampoco hay empresas europeas o de Estados Unidos que estén haciendo grandes inversiones en Ecuador a un punto en que hay una dependencia muy grande con respecto al endeudamiento de China. Creo que es importante tener una mirada comparativa al momento de abordar a China. No es una fijación, obviamente que sí, también desde una perspectiva geopolítica hay intereses por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea de que la percepción sea más bien negativa con respecto a China, pero también al analizar concretamente los casos, cuando uno dice, por ejemplo, en el caso de tipos de proyectos de energía, hay ejemplos positivos en Argentina, en Brasil, pero en Ecuador muy problemáticos.
en infraestructura. Ejemplo positivo en el caso de Perú, con el puerto Estancay, que está en evaluación. De aquí al 2037 podremos hacer una evaluación cuando se termine de invertir, pero también en el caso de infraestructura hay promesas incumplidas en el caso de Bolivia. Y hay también proyectos en el ámbito de la tecnología y el comercio que han sido exitosos, como en el caso de Chile o Brasil, pero también problemáticos como en el caso de Venezuela. Yo creo que eso concretamente es importante tenerlo en consideración, pero también esta mirada más de análisis comparativo, que por supuesto siempre es complejo. Sí, de esta ronda yo quisiera destacar la importancia de que los países latinoamericanos miren esto como una oportunidad también de fortalecimiento institucional para pararse en las negociaciones como unos jugadores que pueden mirar a su contraparte de tú a tú. Porque mirando un poco lo que estaban comentando los tres, es como también dependiendo del país, dependiendo del gobierno de turno, es como lo que determina que hayan salido bien o mal los proyectos hasta ahora. No solamente es China el que marca las reglas y dice se hace así o se hace así. El gobierno latinoamericano, por pequeño que sea, tiene una responsabilidad y todo el poder para poder decir en estas condiciones negocio. Es una oportunidad de fortalecimiento institucional desde lo que yo estoy entendiendo. Voy a plantear dos temas para una ronda final. Me perdonan que les pida respuesta concreta con dos temas tan amplios, pero bueno, para poder ir cerrando ya. Y son los miedos de los países de América Latina y el Caribe que tienen como principal socio comercial a los Estados Unidos por tomar la decisión de tener una relación fuerte con China. En este gobierno estadounidense, que es el gobierno de Trump, o sea, si esto ya era problemático en gobiernos anteriores, con este gobierno es aún más problemático y desafiante para los gobiernos latinoamericanos establecer una relación fuerte con China. En el caso de Colombia, que acaba de firmar su ingreso a la ruta de la seda, el déficit comercial con China es de 13.000 millones de dólares y Colombia solamente le exporta a China 2.300 millones de dólares al año, mientras que a Estados Unidos le exporta 15.000. Entonces aquí el sector gremial lo que ha dicho es, esto es una locura, podemos estar en tener buenas relaciones comerciales con China sin necesidad de entrar a la ruta de la seda, porque eso es enojar a Estados Unidos, y enojar a Estados Unidos nos va a salir muy caro. Hay países como Brasil, como México, que tienen relaciones con China, pero que no están en la ruta de la seda. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar ahí? Y por el otro lado, también hay países que se salieron. Panamá, ya sabemos por qué, pero Italia, por ejemplo, dijo, no va más estar en la ruta de la seda. Entonces, con esos dos, digamos, aspectos grandes, quisiera un mensaje final de cada uno de ustedes. Jorge. Bueno, es una realidad que Estados Unidos percibe que sus intereses estratégicos, económicos en América Latina se han visto afectados por la irrupción de China en los últimos 20, 25 años, que es cuando ha tenido un crecimiento más exponencial. No obstante, tenemos que, como bien decía la colega Pamela, tenemos que poner esto en una, mirada comparativa, porque en rigor de verdad apenas podría decirse que hay un retroceso relativo de la influencia de Estados Unidos en América Latina. Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial, es un poco más de $1 billón el comercio de Estados Unidos con América Latina, mientras que, como vos mencionaste al principio, Claudia, los intercambios entre China y América Latina recién están superando los 500.000 millones de dólares. Es decir que, si bien es una realidad que China sigue ganando terreno en América Latina y en particular en Sudamérica, a la luz de que, por ejemplo, China ya es el primer socio comercial de Brasil, Chile y Perú, no necesariamente esto significa el desplazamiento de los Estados Unidos como para que deba asumir una activa presencia en contra de esta presencia china. Muchas gracias, Jorge. Cintia. Ya, mira, yo creo que es importante, como se ha dicho, comparar y también comparar entre países, ¿no? Como tú has dicho,
para Colombia firmar ahora este acuerdo, por más simbólico que es, porque sabemos que es un acuerdo muy general, simbólico, es un branding muy ambiguo, ¿no? En lo cual entra todo, pero que si Colombia lo hace ahora puede ser visto como una provocación, ¿no? México y Centroamérica tienen una dependencia muy alta con Estados Unidos y son mucho más vulnerables a la presión que puede venir de Estados Unidos cuando se acercan a China. Perú y Chile estamos mucho más firmes. Nosotros tenemos relaciones hace más de medio siglo con China, acuerdos de libre comercio hace más de 15 años, políticas de Estado constantes, y unirnos al Belt and Road no restaba ni provocaba en el momento que participamos, ¿no? Para Colombia sí, por lo que veo, es un tema controversial que tienen que medir muy bien los costos y beneficios, ¿no? Ojalá, como los demás países, podemos mantener una posición no alineada y ser pragmáticos y relacionarlos con todas las potencias. Pero por lo que vemos desde acá, la noticia de Colombia significa que eso es un tema quizás no totalmente resuelto, con una decisión tomada en un contexto geopolítico más sensible, ¿no? Para nosotros, como dije, nosotros tenemos un nivel de inversión china directa en el Perú y además de comercio con China hace muchos años, ¿no? Y cuando nos unimos al Belt and Road Initiative era firmar un acuerdo que en realidad no, era más bien poner una marca encima de inversiones incluso que había venido antes, ¿no? El puerto de Chancay, que era una iniciativa privada, no es una iniciativa pública, empezó mucho antes de que nos unimos al Belt and Road, ¿no? Pero ahora se ha sido branding. Y no creo que Estados Unidos va a meterse tanto en términos con países como Perú y Chile, que tienen relaciones más históricas, ¿no? Con China. Pero efectivamente no todos somos iguales, ¿no? Ese es un buen punto. Cada país tiene sus particularidades, sobre todo basadas en los momentos políticos. Pamela. Bueno, hay que observar el escenario actual, que es un punto de inflexión. Estamos entrando a una nueva fase, a un nuevo formato de un escenario geopolítico en el que obviamente Colombia adhiere en un momento complejo. Estamos frente a una guerra que no solamente es comercial, sino que es una guerra que va mucho más allá de eso, que es por el posicionamiento como superpotencia de China. Hoy es una gran potencia, pero tenemos una sola superpotencia, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos está observando fuertemente cada uno de los movimientos de China, porque la iniciativa de la Franja y la Ruta no es solamente un proyecto de inversión, también es un proyecto que tiene que ver con ampliar la influencia de China en el mundo. Primero comenzó con Asia, su zona cercana, luego con Europa y desde el 2017 en adelante con América Latina. Por lo tanto, de aquí en adelante, cada uno de los países latinoamericanos que adhieran a esta iniciativa van a ser observados por Estados Unidos, porque estamos en un momento de disruptivo, de pugna, porque Estados Unidos quiere tratar de evitar que China se posicione como una superpotencia. Ahora, yo tengo una diferencia con Cintia, y es que yo creo que no hay países que puedan decir en el Cono Sur o en América Latina completa que Estados Unidos no pueda intervenir. De hecho, tuvimos recientemente en el caso de Chile una licitación por los pasaportes y carnet de identidad, que se lo adjudicó una empresa china, y fue un llamado desde Washington para conversar con las autoridades chilenas y avisar que se podría poner en riesgo la visa waiver. Por lo tanto, las autoridades pusieron esa licitación, digamos, vacante. Se retrocedió en esa licitación. Por lo tanto, yo creo que la influencia de Estados Unidos está presente también en el Cono Sur, mucho más de lo que nosotros pensamos. Pero es posible para los analistas observar esto con bastante claridad, porque hay ejemplos muy, muy claros. En el caso de Colombia, solamente me gustaría mencionar que esta visita junto al presidente Boric y al presidente Lula de Brasil en el foro que acaba de pasar de China-CELAC nos demuestra que hay diferencias muy importantes entre los países del Cono Sur, porque justamente Brasil estuvo en el foro China-CELAC, pero no es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tienen una política exterior bastante pragmática.
Correcto. No sé, Cintia, si quisieras agregar algo a lo que Pamela dijo que no estaba de acuerdo contigo, o ya cerramos. Solo decir que de acuerdo en que todos somos susceptibles, ¿no?, a presiones de Estados Unidos. Vemos ahora cierta distensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora quizás significa que hay poco menos preocupación, pero efectivamente hemos visto Chile retroceder en un par de casos importantes con deliberación más política y geopolítica. Hasta ahora no nos han presionado de la misma manera, pero Dios sabe, quizás puede venir, ¿no? Lo que me refiero es que creo que nuestras relaciones con China son de larga data y políticas del Estado que son más difíciles revertir que el caso como Panamá o por su vulnerabilidad, o que en Colombia ahora que recién está tomando la decisión. Pero de acuerdo que todos somos susceptibles. Bueno, y está por verse qué va a pasar en materia de reacción de los Estados Unidos a este ingreso de Colombia a la nueva ruta de la seda. Ya hay algunas consecuencias que se están discutiendo mucho en este momento, pero seguramente no serán las únicas. Pues a Jorge Malena, a Cintia Sambor, a Pamela Aróstica, ha sido muy interesante hablar con ustedes. Muchas gracias por toda la información y análisis que nos compartieron. Espero que para nuestros seguidores aquí en este programa, Periodismo Puro y Sin Apuro, pues sean de importancia todos estos argumentos para que se hagan sus propias opiniones y también para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva ruta de la seda, porque a veces nosotros en América Latina nos metemos mucho el ombligo y no entendemos la importancia de la geopolítica internacional en nuestro día a día y cotidianidad. Así que muchas gracias a los tres. Gracias a vos, Claudia. Gracias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal, Claudia Palacios Oficial, para que les lleguen las alertas de este y de los demás contenidos. Hasta la próxima.